Muy buenas noches a todos y a todas. Quisiera saber vía chat si me escuchan, por favor, para poder ya en unos 3 minutos poder dar inicio a la clase de procesar laboral. En un momento va a iniciar el link, ya se está conectando, ya me avisó. Sí, buenas noches. Ahorita vamos a dar inicio. Ya se está conectando nuestro querido licenciado Carlos de la Cruz, juez en el área laboral. Eh, Vamos a ver si ya lo tenemos por acá. Ya estamos por acá. Bienvenido, Muy buenas licenciado. noches, tengan todos ustedes, dando continuidad al diplomado de Derecho Procesal del Trabajo. Vamos a iniciar el día de hoy con responder las preguntas que quedaron de los temas que se dieron el día jueves recién pasado. Y son pocas, así es de que de igual manera vamos a entrar posterior a ello a la presentación y continuidad de los temas. Las preguntas son pocas para el día de hoy. En el cálculo de las prestaciones que debe pagar el Estado como entidad demandada, no se deben tomar en cuenta los 250 quetzales de bonificación e incentivo. Bien, en primer lugar, hay que considerar que la bonificación que se paga a los trabajadores del Estado es la bonificación mensual, dado que la bonificación incentivo, como le llamamos o como verdaderamente se le debe denominar bonificación incentivo para los trabajadores del sector privado, esta es una prestación que si bien es el mismo monto, constituye tiene una denominación diferente. Entonces, cuando hablemos de la bonificación mensual que se paga a los trabajadores del Estado, así le vamos a nominar bonificación mensual en primer término. En segundo lugar, existe el convenio 95 de la OIT, que en su artículo primero establece lo relativo a qué debe de considerarse como salario y debe de considerarse como tal todo aquello que se perciba juntamente con lo que el patrono le denomine salario en forma mensual, llámese esta bonificación, llámesele bono, llámesele comisiones, todo ello debe de integrarse al salario para que sea uno solo a la hora de calcular cualquier prestación, no solamente la indemnización. En segundo lugar, hay que ir al contenido de la Ley de Consolidación Salarial que está establecida
en el decreto legislativo 57-95. Entonces, sí hay que considerar esa bonificación. Lo que sucede es de que en el Estado se han creado diferentes bonificaciones y bonos que no han pasado a formar parte del salario. Ello contraviene el convenio que les indiqué y de igual manera la ley de consolidación salarial. Entonces, el patrono, en ese sentido, patrono Estado y patrono iniciativa privada no incluyen esas bonificaciones cuando hacen el cálculo. Es raro aquel que sí lo incluye. Sin embargo, al momento de que judicialmente se determine la obligatoriedad del pago de alguna prestación, se hace el promedio de conformidad con todo lo que el trabajador haya devengado en forma mensual. Para constituirse como abogado de la parte patronal debe presentar memorial aceptando la defensa o solo es necesario presentar una excepción o contestando la demanda. Bueno, en primer lugar, recordemos que si está en una audiencia, no es necesario que presente memorial. Ahí mismo, cuando indique sus generales de ley, el representante o se indique las generales de ley del representante o de la parte demandada individual, ahí mismo se debe de indicar que actúa bajo la asesoría del abogado presente. No es necesario el memorial, pero si lo hace en otro momento procesal, debe de hacerlo por escrito mediante un memorial. Si se han agotado todas las instancias en una demanda laboral y se han declarado sin lugar, pero el patrono no ha pagado, aún habiendo sido la sentencia apelada y declarada sin lugar, ¿qué se puede hacer? Pues ya hablamos también lo que se establece en el artículo 272 literal A del Código de Trabajo en cuanto a que se puede pedir que se le certifique al patrono a la Inspección General de Trabajo para que ésta a su vez inicie el procedimiento correspondiente para los efectos de poder determinar la imposición de una sanción económica, una llamémosla pena de multa por infringir las normas preceptivas. Un ejemplo, si la excepción dilatoria es declarada con lugar, bueno, que la demanda haya sido defectuosa. En este caso, pues se le otorga un plazo prudencial a la parte actora para que subsane los defectos, dado que no puede de ninguna manera rechazarse. Y luego se señala día y hora para comparecencia de juicio oral. O, por ejemplo, que haya elementos irrefutables mediante los cuales pueda prosperar la excepción de falta de personalidad. Este sería otro ejemplo, en cuyo caso igual se declara con lugar, pero se le impone al actor la obligación de enderezar su demanda en contra de quien debe de corresponder. Y lo puede hacer dentro de ese mismo proceso, no necesita presentar una nueva demanda. Obviamente tiene que adecuar todos los hechos, todos los medios de prueba y todas las peticiones a la nueva parte demandada. En cuanto al periodo para reclamar prestaciones laborales del sector público, son de 2 años. En este plazo ya puede ser superado en cuanto a la jurisprudencia y si ya ha sido superado podría otorgar el número de sentencias. Bueno, en el caso del Estado son 3 meses para hacer el planteamiento de la demanda. Por ahí podría aplicarse la norma más favorable. En cuanto a prestaciones irrenunciables como bonificación, como vacaciones no gozadas, como bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, bono 14, las vacaciones y el aguinaldo, que serían, o salarios no pagados, el plazo que se indica ahí, como una norma, como la aplicación de la norma más favorable. Sin embargo, en algunos casos se ha establecido que debe ser dentro de los 3 meses el planteamiento de la demanda, producto de esas prestaciones que no se pagaron. En el tema de caducidad, cuando el juez indica al demandante que previo a darle trámite a su demanda corrija o aclare tal situación y éste no cumple, la misma opera la caducidad. No opera la caducidad. En materia laboral no opera en ningún momento la caducidad, porque si bien acá es parte de una obligación del trabajador accionar para que pueda continuar la demanda, se aplica el principio de tutelaridad. ¿Podrían las audiencias virtuales aplicarse de casos laborales? Existe ya el Acuerdo de Corte Suprema de Justicia 35-2020, por medio del cual se ha establecido el procedimiento para requerir la realización de una audiencia virtual. Ahora, el tema acá es de que no es obligatoria y para que se lleve a cabo, se ha determinado que sea la plataforma Microsoft Teams y ambas partes tienen que estar de acuerdo. Es decir, con una que no esté de acuerdo, tendrá que ser presencial. Pero sí existe ya esa posibilidad.
y debe de cumplir ciertos requisitos para poder requerirla, como hacer el requerimiento en la plataforma del organismo judicial, poseer casillero electrónico para ser notificados y de igual manera pues estar en la disponibilidad de conectarse. El juez autoriza una reinstalación. El patrono en la ciudad capital argumenta que trasladarán el expediente al interior de la República, que es el lugar donde labora el demandante. ¿Es correcto que pueda proceder este acto cuando el patrono tiene las oficinas centrales en la capital? Bueno, por las reglas de la competencia que vimos ya en el artículo 314 del Código de Trabajo, tendríamos que ver si le conviene más en donde se está llevando, pues hacerlo ver al órgano jurisdiccional, porque ahí, a pesar de que el lugar de ejecución del trabajo fue en otro lugar, pero podría en algún momento dado argumentar que le beneficia más el lugar en donde actualmente se gestiona. ¿Afecta en el proceso que el empleado no haya firmado carta de despido? No, de ninguna manera afecta, porque esa es una facultad del trabajador decidir si firma o no. ¿Opera una excepción sobre otra excepción? No. Las excepciones, recordemos que son medios de defensa que utiliza la parte demandada. En el caso de los ordinarios laborales en contra de los patronos, o incluso el mismo trabajador cuando es reconvenido y lo plantea en contra de la reconvención, pero es un medio de defensa en contra de una demanda o en contra de una contrademanda. Pero deviene improcedente la excepción en contra de una excepción porque no hay cómo argumentar o sustentar ese extremo. Un juez de asuntos municipales podría dedicarse a litigar y en su caso le afectaría la relación laboral. Habría que ver la naturaleza de la contratación, si es a tiempo completo. Cada caso es particular y de ello depende la forma en cómo podrá ejercitar o ejercer alguna otra función. Y si no hay incompatibilidad de horarios, de igual manera, habría que analizar esa cuestión. Y en todo caso podría afectarle porque si a pesar de que hay una prohibición, ejerce una función diferente que es incompatible con sus funciones, entonces podría ser sujeto de algún procedimiento disciplinario conforme a la ley de servicio civil, de servicio municipal, perdón, y la reglamentación interna propia de cada municipalidad. En cuanto a la acumulación, en relación a las sentencias que nos comentaba como ejemplo que procede si se han declarado ambas con lugar tanto a favor del patrón y trabajador. Bueno, ahí hablamos de que no se acumularon, que pueda declararse con lugar y con lugar, pero en el caso de que se hayan acumulado no existe esa probabilidad, porque en el caso de que se hayan acumulado, si se estableció la existencia de una causa justa de despido, no puede proceder el pago de indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales. Pero en el caso de que han sido separados, simple y sencillamente apelar cada una y cada uno argumentar y demostrar que en el otro proceso se declaró con lugar una acción, para que la sala correspondiente pues defina si confirma las mismas. Ante la presentación de la acumulación falsa, que el actor pueda oponerse y pedir la confesión sin posiciones que ratifique el contenido del memorial, al establecerse la falsedad de la argumentación, pedir que se certifique lo conducente al Ministerio Público. Bueno, debemos recordar que en todo procedimiento debe de garantizarse el debido proceso según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y derivado de que en las acumulaciones no hay prueba que ofrecer por las partes su oposición, las normas son claras. A lo más que puede ofrecer la parte que la promueve es la demanda y algún documento que demuestre la existencia del otro proceso, pero que haya una posibilidad de darle audiencia a la otra parte por la acumulación, no la hay. Simple y sencillamente el juez puede resolverla de plano con lo que le presentaron, pero no puede existir esa posibilidad. En un proceso donde se pide declaración de simulación de un contrato 029 en donde solo se aporta la lista de los contratos administrativos, el cual fue rechazado, se argumenta que no se acreditan los elementos del contrato de trabajo. La pregunta es procedente si es posible presentar cada uno de los contratos en sí para que en apelación la sala lo valore. Bueno, debería, en primer término, si los tenía, debería de haberlos presentado en la demanda, porque el actor, a pesar de que
digamos, no tiene la obligación de demostrar la causa justa del despido, pero sí tiene la obligación de demostrar la existencia de la relación laboral. Y en esos contratos, cuando se analizan, se encuentran cosas que nos sirven para poder determinar la existencia de los elementos de la relación laboral. Pero si solo presenta una lista y no pide que la parte contraria los exhibe y tampoco presenta una copia, está causando una indefensión a la propia parte actora. Y en ese sentido, podría intentar que la sala los traiga en auto para mejor proveer, pero es un riesgo porque recordemos que de conformidad con el artículo 357 del Código de Trabajo, el auto para mejor proveer no puede utilizarse para generar prueba en favor de alguna de las partes, pero podría considerarse la presentación y que se traigan, como les indico, para mejor proveer, con el argumento de tener alguna duda a la sala y poder aclarar la cuestión litigiosa, pero es un riesgo en el que se cae si teniendo la prueba no se presenta, y por ello es que es necesario que nosotros consideremos que de alguna manera tenemos que presentar toda la prueba que se tiene a la vista, porque ello podría generar estado de indefensión. En cuanto a las preguntas, vamos a entrar a detalle de los temas y para ello vamos a continuar en cuanto a las excepciones perentorias. Lo último que vimos anteriormente fue lo relacionado a las excepciones dilatorias. El momento en que se pueden presentar. Y de igual manera las excepciones perentorias. En primer término, estas excepciones son de igual manera que las dilatorias medios de defensa, pero estas atacan el fondo del asunto. Es decir, atacan las pretensiones principales que ha establecido la parte actora en su demanda. Por ello es que deben de ser resueltas en sentencia, pero existe la posibilidad que el demandado se oponga a estas excepciones perentorias, pero existe la posibilidad que la parte actora se oponga a estas excepciones y proponga prueba. Acá en la diapositiva dice demandado, pero es parte demandante, haga esa oposición y ofrezca prueba para contradecir las mismas. Ojo, que aquí es muy importante la pertinencia de la prueba, porque aquí claramente dice para contradecirlas. No vamos a demostrar cosa contraria, no vamos a ingresar prueba que no sea pertinente. Esto conforme al artículo 362 del Código de Trabajo. Y la oposición a estas y la prueba a ofrecerse se debe presentar dentro de las 24 horas siguientes a celebrar la audiencia. Y la prueba que se pudiera haber ofrecido, de ser pertinente, se diligenciará en la próxima audiencia. Hay un tema muy importante porque, por ejemplo, si dentro de las excepciones, en la oposición de las excepciones perentorias, hay oposición, hay ofrecimiento de prueba y ya se agotó toda la prueba del proceso, entonces se traerá a la vista en auto para mejor proveer. La razón de ser es porque ya no tenemos una audiencia próxima para señalar para los efectos de poder recabar esa prueba. Entonces, la normativa laboral ha establecido la posibilidad de traer a la vista los documentos, diligenciar la prueba y poder traer a la vista los mismos en un auto para mejor proveer. Entonces, estos medios de defensa realmente van a ser útiles para poder destruir las pretensiones de la parte actora. De igual manera, cuando hay alguna reconvención, recordemos que la reconvención es la contrademanda, el actor y reconvenido se convierte ahí en demandado o contrademandado y él puede oponer excepciones perentorias en contra de la reconvención o contrademanda. La contestación de la demanda, con la contestación de la demanda se producen algunos efectos procesales. A ver, primero que se genera la litis. Ahí se traba la litis cuando se da la contestación de la demanda. Queda integrada la ley procesal. Quedan fijados los hechos como segundo punto sobre los que versará la prueba. Ya no puede ampliarse la demanda ni modificarse.
contestada la demanda, recordemos lo que dice el artículo 110 del Código Procesal Civil y Mercantil, que se aplica supletoriamente en este caso. El artículo 338, ojo con esto, porque aquí se cometen muchos errores, dice o establece, más bien dicho, que puede contestarse por escrito, teniéndose hasta el momento de la audiencia la oportunidad de hacerlo. Esto se puede hacer previo a la celebración de la audiencia. La norma estableció que puede contestarse o presentarse por escrito antes de la audiencia, pero ello no implica que no esté obligada a comparecer a la audiencia. Si deja de comparecer a pesar de que presentó el memorial, se le tendrá por no presentado porque la audiencia es oral y las partes están convocadas bajo apercibimiento de que si no comparecen a la audiencia serán declaradas rebeldes y confesas si hubiere confesión judicial. Ahora, muchos confunden esto y de esto hay alguna interpretación constitucional que lo vamos a ver también en una de las clases finales. En cuanto a que es obligatoria la presencia de la parte demandada a la audiencia de juicio oral, aunque presente el memorial antes de la audiencia. Es decir, no puede llegar solo el abogado, aquí traigo el memorial, antes de la audiencia o incluso dentro de la audiencia, porque si llega solo el abogado no tiene acción para presentar nada. Él únicamente va a estar como espectador, pero no puede presentar nada. Debe obligadamente estar la contraparte. En la contestación de la demanda deben de llenarse los requisitos también que establece el artículo 332 del Código de Trabajo, que ya los vimos. Aunque cuando se hace oral, pues el lugar y la fecha y la firma, o si no sabe, firma alguien a ruego, eso no es requisito indispensable, así como tampoco que indique el juzgado al cual va dirigido, porque precisamente por los principios de oralidad, de concentración, de sencillez, de poco formalismo, entonces esas son cuestiones que ya son obvias en el momento de que está en una audiencia. En presencia de quién está, del juez que lleva el caso. ¿Quién está ahí? La parte demandada que está accionando. Entonces es innecesario que firme, porque es oral. Y otro de los puntos es el lugar y la fecha, porque ya al inicio de la audiencia se dijo en dónde se encontraba y la hora en la cual se inició. Entonces, debe de expresarse con claridad los hechos en que se funda la oposición del demandado y ofrecer la prueba pertinente en el mismo acto. Es lo mismo que la demanda. Solo que acá, pues obviamente la parte demandada ya tiene pleno conocimiento sobre qué se va a oponer. Al igual que la parte actora, porque cuando plantea su demanda sabe qué va a demandar y qué pruebas puede ofrecer. Y acá tenemos la reconvención de que les hablaba. Al momento de contestarse la demanda, el demandado puede reconvenir al actor. Es decir, cuando la parte demandada procede a contestar la demanda, en ese momento procesal puede contestar la demanda, oponer excepciones perentorias y la reconvención. 3 cuestiones en esa misma audiencia y en ese mismo momento que puede ejecutar la parte demandada. Para que proceda la reconvención o la contrademanda, como querramos llamarle, deben llenarse requisitos indispensables y necesarios. Que haya unidad de competencia, es decir, que sean solo asuntos laborales. No vamos a aceptar una reconvención que no se refiera a un asunto eminentemente laboral. Una unidad de trámite, que tengan la misma vía, ¿sí? Es decir, que se tramiten en la vía ordinaria ambas acciones. Conexidad de pretensiones, o sea, que tengan una relación íntima las pretensiones de una demanda con la otra. Por eso les explicaba, bueno, por ejemplo, la parte actora está demandando el pago de prestaciones irrenunciables más indemnización, daños y perjuicios y costas judiciales porque aduce que se le despidió injustificadamente. Pero viene el patrono y puede presentar su reconvención aduciendo que el trabajador no presentó el preaviso al que está obligado de conformidad con el tiempo que haya elaborado ya para el patrono. Y que por ello le causó daños y perjuicios, los cuales establece en tales montos. Y para esos efectos, ¿qué va a ofrecer? La prueba pertinente, la de expertos. Esa sería una forma normal o una forma de poder presentar una reconvención. Que los asuntos sean ambos laborales, que el trámite sea el mismo, es decir, la vía ordinaria,
y que haya una íntima relación entre una acción y otra. Porque si, por ejemplo, el patrono viene y pretende demandarle daños y perjuicios civiles, no va a poder tramitarlo en esta vía, no va a ser procedente la reconvención. Una vez se haya planteado la reconvención, si se planteó la reconvención, el juez debe señalar una nueva audiencia para que tenga lugar la contestación de la demanda, salvo que la parte actora y reconvenida, que así le vamos a llamar, la conteste en esa misma audiencia, lo que se hace constar, y en ese momento deberá de indicar la forma en que la contesta, si se opone y si opone excepciones perentorias en contra de la reconvención. De igual manera, ofrecerá la prueba pertinente para contradecir esa contrademanda o la reconvención y se recibirá en la audiencia más próxima. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si dentro de esa contestación de reconvención se ofreció exhibición de algún documento por la parte demandada y reconveniente, o confesión judicial, o confesión sin posiciones, se recabará en una próxima audiencia. Pero si se está ofreciendo prueba documental, entonces esa se diligencia en ese mismo acto. Cuando hablo de ese mismo acto, hablo en esa misma diligencia posterior a la etapa de conciliación, porque aquí todavía vamos en la etapa en la cual se inició con la demanda allá, luego en la audiencia tuvimos la ratificación de la demanda, la ampliación o la modificación, digamos que se ratificó, y luego ya pasamos a esta fase procesal de contestación de demanda y o interposición de excepciones y o reconvención. Entonces estamos en un momento en el cual aún no se va a diligenciar prueba en ese momento porque falta la fase de conciliación y posterior a ello ya diligenciamos dentro de esa misma diligencia. Si por solamente se va a suspender, si la parte actora y reconvenida dice, bueno, yo no tengo los elementos y tengo algunos medios de prueba que me van a servir, pero no los tengo en este momento atendiendo a la reconvención planteada en mi contra. Entonces, lo más óptimo es que pida la suspensión de la audiencia y señalen una para continuar. Entonces, en ese caso, se suspende y se señala una audiencia. En esa audiencia, ¿con qué se va a iniciar? Con la contestación de la reconvención o la interposición de excepciones perentorias o o en su defecto podría incluso oponer excepciones dilatorias en contra de la reconvención, porque es una contrademanda. Entonces, en esa audiencia puede iniciarse con oponer excepciones dilatorias. Y miren acá todo hasta dónde puede llegar un proceso derivado de tantas circunstancias. Porque si opone excepciones dilatorias y la parte demandada y reconveniente se acoge al plazo de 24 horas, pues se suspende la audiencia. Y entonces eso va alargando más el proceso. Pero acá estamos en los términos, digamos, de un proceso normal. La rebeldía. Rebeldía cuando cualquiera de las partes no comparezca en tiempo a la primera audiencia sin justificación alguna y hubiera sido citado en forma legal para la comparecencia a juicio oral. Esta rebeldía tiene como consecuencia, de acuerdo con el artículo 335 del Código de Trabajo, que no se le citará ni oirá más. Ahora, entendamos la rebeldía, que es el acto por medio del cual la parte demandada, en este caso, digamos, vamos a hablar de la parte demandada, ya no podrá ofrecer ningún medio de prueba. El sin más citarle ni oírle significa que no va a suspenderse la audiencia, salvo que sea persona individual y presente su justificación médica por única vez para no estar presente en la audiencia. Pero entonces acá la rebeldía ha de aplicarse si no llega a la audiencia el día y hora y se ha dado inicio a la misma en los términos que se establece. Esta disposición, como les indicaba, no obstante que se indica que no se citará ni oirá más a quien no hubiere comparecido a la primera audiencia, tiene ciertas limitantes, ya que de hacerlo de la manera expresada y tajante se estaría violando el debido proceso. Por lo que debe entenderse esta disposición en el sentido que no se le citará más
en la audiencia ya señalada de ese momento y que como consecuencia de ello no podrá contestar la demanda ni proponer prueba. En el caso de que la parte demandada, existiendo la posibilidad de que pueda comparecer a cualquiera de las audiencias que se señalen dentro del mismo juicio oral. Porque, por ejemplo, si la parte actora pidió que la parte demandada absolviera posiciones, pues se le declarará confeso. Sí, pero sí, por ejemplo, hay prueba documental, de una vez de igual manera se diligencia, pero les decía, por ejemplo, en el caso de que sea una persona individual, no puede en esa audiencia declarársele confeso porque hay que esperar las 24 horas para establecer si existe alguna justificación para haber dejado de asistir a la audiencia y que se califique como procedente para poder dejar sin efecto esa audiencia. Perdón. Otro efecto de la rebeldía es que si la persona que ha sido citada, les decía, a prestar confesión judicial, deja de comparecer, se le declara confeso, pero este es en el caso de que sea una persona jurídica, en esa audiencia se declara la confesión ficta. En el caso de una persona individual hay que esperar las 24 horas para establecer si no hay alguna excusa. Y en el caso de que exista esta posibilidad de que se haya pedido la confesión judicial y no haya llegado la parte demandada, la sentencia debe de dictarse dentro de las 48 horas siguientes, que en la mayoría de casos sucede, ya sea que se esté alegando despido injustificado o se haya requerido la confesión judicial y no llegue la parte demandada, son 48 horas para dictar la sentencia, salvo que haya alguna prueba que no se haya recabado aún, como por ejemplo, algún informe que haya pedido la parte actora y que no haya remitido la parte o la entidad o el lugar a donde se fue requerido, esté pendiente de llegar. Salvo esos casos, si ya está toda la prueba diligenciada, dentro de 48 horas debe dictarse la sentencia. Es importante resaltar que en estos casos la rebeldía no es necesario que se declare previo a dictarse la sentencia, ya que es en la misma en donde se hace mención de haberse hecho efectivos los apercibimientos respectivos, es decir, declarado rebelde y confeso, ¿verdad? Pero puede hacerse en la sentencia la declaratoria de rebeldía de una o de ambas partes, porque la parte actora también puede declarársele rebelde. Ahora, en el caso de la rebeldía de la parte actora, si no comparece a la primera audiencia y no justifica su incomparecencia, por el principio de tutelaridad, primero se tiene por ratificada la demanda en su ausencia. Segundo, se va a diligenciar la prueba que sea posible. ¿Y por qué digo la prueba que sea posible? Porque muchas veces se ofrece prueba testimonial, confesión judicial, pero el día y hora de la audiencia no llega la parte actora, no llegan los testigos y tampoco presenta la plica o el pliego de posiciones. Y obviamente, como tampoco está presente, tampoco los puede realizar en forma oral las posiciones. En ese caso, esa prueba no puede diligenciarse por imposibilidad material del juez, porque no existe plica, no existe pliego de posiciones sobre las cuales ha de versar la confesión judicial, no existen los testigos y entonces en esos casos muy especiales no se diligencia esa prueba. Se diligencia la que existe en el proceso. Si se requirió exhibición de documentos, se debe poner a la vista por la parte patronal. Si se hizo un requerimiento de un informe, se debe de solicitar. Si se pidió el diligenciamiento de prueba documental que se acompañó, de igual manera se debe diligenciar. Y si, por ejemplo, sí acompañó la plica desde la demanda y no llegó, pues también se diligencia la confesión judicial. En el caso de la confesión sin imposiciones mediante la ratificación de demanda, pues también se diligencia, haya o no haya llegado la contraparte. El allanamiento. El allanamiento se da cuando la parte demandada acepta hechos y reclamaciones que están contenidos en la demanda, ya sea en forma total o parcial, porque puede ser total o parcial. Es importante indicar que el allanamiento en el juicio ordinario laboral se puede hacer constar simplemente en la audiencia correspondiente, no siendo necesario presentarlo el mismo en forma escrita. Porque si ahí está la parte demandada
no es necesario que haga un memorial, que lo haga con firma legalizada o que lo ratifique. No. Ahí en ese momento, estando presentes, entonces se da la certeza de que efectivamente esa es la postura procesal que asume la parte demandada. Si el allanamiento fuere total, el juez debe dictar sentencia declarando con lugar la demanda, condenando a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas. Sin embargo, si fuera parcial, la parte actora podrá solicitar que se proceda por la vía ejecutiva sin necesidad de dictarse sentencia, y el juicio ha de continuar respecto de las reclamaciones no aceptadas. Sin embargo, para que proceda la vía ejecutiva, recordemos que la parte demandada puede haber dicho: yo me allano a las prestaciones laborales de aguinaldo, de bonificación anual para trabajadores del sector privado y público, vacaciones no pagadas, del periodo que se reclama. Pero si no menciona nada en relación al salario que indica devengó la parte actora en su demanda, y sobre eso aún existe litis, no puede irse por la vía ejecutiva, porque ese es un elemento importante para el cálculo de las prestaciones. Porque recordemos que la parte demandada pudo haber dicho: según mis cálculos, pudo haber no incluido las bonificaciones, las horas extraordinarias, las comisiones dentro del salario promedio con el cual se hizo el cálculo, y eso implicaría que si lo hacemos con el salario que indica la parte demandada sin incluir eso, y después se demuestra que existen, estaríamos violentándole derechos a la parte trabajadora, porque estaríamos disminuyéndole el monto de sus prestaciones. Por eso es el riesgo muchas veces de que se pida que se proceda a la vía ejecutiva sin haber determinado el salario, si todavía está en litis ese extremo. Y si fuera parcial y aunque no se pida la vía ejecutiva, pues obviamente se continuará en cuanto a las otras pretensiones de las cuales no se aceptó. En algunas ocasiones ocurre el allanamiento sobre las prestaciones irrenunciables, más no sobre la indemnización, porque se alega la existencia de un despido injustificado, y entonces existe esa litis y es necesario que se lleve en todas sus etapas en relación a este extremo. ¿Qué es la conciliación? La conciliación es una fase procedimental por medio de la cual el juez, una vez que se hayan fijado los hechos, es decir, que se haya contestado la demanda, procura avenir a las partes y les hace proposiciones a través de fórmulas de arreglo con las cuales puede eventualmente ponerse fin al juicio. Ahora, aquí hay varios aspectos a considerar. Primero, esta conciliación, de conformidad con el artículo 66, literal E de la Ley del Organismo Judicial, puede incoarla el juez previo al inicio de las fases procedimentales, es decir, previo a que entremos a establecer si la demanda se ratifica, se amplía o se modifica. En ese caso, pues obviamente no hay una postura procesal aún de la parte demandada, pero puede en alguna manera llegarse a algo sin violentar los derechos de la parte trabajadora ni de la parte demandada, obviamente. Entonces, la proposición de fórmulas de arreglo no debe violentar ninguna norma de carácter interna ni internacional, tampoco puede ser contraria al orden público, ni disminuir, ni tergiversar, ni anular los derechos mínimos que tiene el trabajador. Recordemos que en todo contrato de trabajo debe tenerse por incluidos las prestaciones mínimas que establece la ley. Diga o no el contrato, esas prestaciones deben de incluirse en la relación laboral. Entonces, no puede haber negociación sobre las prestaciones irrenunciables si efectivamente no se han pagado. Ahí no podemos negociar montos porque si está reconocido, si la parte demandada reconoce que efectivamente nunca le pagó prestaciones, entonces no podría de ninguna manera llegarse a disminuir el monto que le corresponde. Ahora, lo que sí se podría negociar es el monto de la indemnización y obviamente, como no está establecido a quién corresponde el derecho, ahí puede negociarse en un monto que fijen las partes a su conveniencia, pero no se incluyen daños y perjuicios ni costas judiciales. Acá lo importante es la garantía de las prestaciones mínimas irrenunciables para la parte trabajadora. En las audiencias ocurren situaciones como que muchas veces se ha planteado en la demanda que al trabajador se le adeuda todas las prestaciones de toda la relación laboral.
Resulta que al llegar a la audiencia se ha establecido, y de viva voz por los actores, que solamente hay un adeudo de lo proporcional al último periodo laboral. Entonces, sobre esa base ya se puede fijar un parámetro del monto que le corresponde, porque en muchos de los casos reconocen los actores ahí, sí, sí, efectivamente, ya me pagaron. En algunas ocasiones es necesario que le pongan a la vista en ese momento algunos documentos, y por ello es que la norma establece que una vez fijados los hechos sobre los que versará el debate, que implica la presentación de la prueba, allí podrá llegarse a una conciliación, pero también puede incoarse al inicio de la audiencia, como indiqué, porque eso no impide que pueda de alguna manera ponerse a la vista algunos documentos para que vea si efectivamente y recuerde si se le pagaron. Hoy por hoy, el patrono que paga mediante transferencias bancarias, depósitos a cuenta, puede demostrar fácilmente, y en algunas ocasiones el trabajador quizás se le haya olvidado, pero aquí es importante la ética del profesional que asesora en cuanto a indicar exactamente lo que se le adeuda. Porque no se trata acá de que yo voy a pedir todo esperando que para mi suerte no llegue la parte demandada. Y eso es falta de ética también y faltar a la verdad. Y esperando eso, pues voy a pedir todo. Si no llega, pues que lo condenen a todo, aunque ya me haya pagado. Eso no es ético. Hay que realmente plasmar los hechos que son reales y plasmar y requerir las pretensiones reales y verdaderas, porque pues si la parte contraria llega y lo logra demostrar, pues ahí cómo queda la parte actora. Entonces, como indicaba anteriormente, es una condición básica de la conciliación que no haya una contrariedad a las garantías mínimas, a los derechos irrenunciables, a lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, las otras leyes de trabajo y previsión social y los convenios internacionales aprobados y ratificados por Guatemala. Por ello es que acá entra la importancia del convenio 95 de la OIT sobre el salario, que es un convenio sobre el salario, porque a través de ese convenio, el cual ha sido interpretado por la Corte de Constitucionalidad incluso, en donde ha determinado que todo lo que percibe el trabajador conjuntamente con su salario en forma mensual, podamos contabilizarlo como parte integral del salario. No solamente lo que normalmente se llama salario base, sino incluir todo eso como un salario. ¿Qué actitudes se pueden tomar en la conciliación? Pues obviamente la del juez es realista, equitativo, ecuánime cuando propone las fórmulas de conciliación sin tratar de violentar los derechos del trabajo. Y obviamente esas fórmulas van encaminadas directamente a lo que es la indemnización, porque en cuanto a las otras, pues ya vimos que no hay posibilidad de negociar. Entonces, hay que ver, dentro de esas actitudes, hay que ver por parte del juez las razones que mueven a cada una de las partes a hacer sus propuestas. Un aspecto muy importante también es que hay que considerar que si se hace un convenio, no se violente más los derechos del actor y se le vaya a hacer, atendiendo al monto, acá es bien subjetivo, atendiendo al monto, pues tratar la manera de que se haga en un solo pago de preferencia, y si no, pues hay que atender también las razones y circunstancias de las posibilidades económicas de la contraparte, pero obviamente sin violentar los derechos de la parte actora, porque tampoco podemos aprobar un convenio que vaya a llevarnos un año, 2 años y tal vez el monto es mínimo, porque eso violentaría más los derechos del trabajador. Porque aparte de que ya han sido violentados por todo el tiempo que ha transcurrido sin que se le hayan pagado, tuvo la necesidad de demandar y llegar a juicio, y en algunas ocasiones ha pasado por la inspección de trabajo, entonces se violentan más los derechos humanos del trabajador. Cuando son prestaciones en cuanto a las irrenunciables, que ya las devengó, no hay discusión si se le adeudan, ya las devengó y no puede negárselas, debió de habérselas pagado en su oportunidad. En la conciliación realmente son las partes las que resuelven el conflicto porque ellas deciden si aceptan o no las propuestas que se le hacen. Características de la conciliación. Tiene un aspecto procesal porque es una etapa procesal obligatoria. Hay que agotarla. Dentro del procedimiento hay que agotarla
previo a el diligenciamiento de la prueba y posterior a la contestación de la demanda, aunque como indiqué anteriormente puede hacerse al inicio de la audiencia. Y eso no le quita el aspecto procesal, porque estamos dentro de un proceso. En el caso de que se haya planteado, reconvención, será después de contestada la reconvención el momento oportuno que establece la ley para poder desarrollar la fase procedimental de conciliación. ¿Hay un aspecto sustantivo? Sí, porque puede culminar en un acuerdo o en un convenio. La conciliación no precluye durante todo el trámite del proceso hasta dictarse sentencia definitiva. Dado que una vez firme la sentencia, firme el auto que aprueba la liquidación, ya no puede transigirse de ninguna manera. Ahí existe obligatoriedad de la parte demandada de pagar todo y cada uno de los centavos que se le adeudan al trabajador. Y así lo ha interpretado la Corte de Constitucionalidad, y como les indiqué, son fallos que vamos a ver más adelante. En el convenio o en el arreglo, el trabajador no puede renunciar, disminuir o tergiversar los derechos que le concede la Constitución Política de la República de Guatemala y el Código de Trabajo. Es decir, aún y cuando el actor diga que renuncia a las prestaciones de carácter irrenunciable, no se puede, porque acá sí el Estado ha vedado ese derecho a la parte actora. Quizá ha entrado al ámbito de la autonomía, de la voluntad y de decisión de la parte actora, pero esto es en su beneficio. ¿Por qué? Porque en materia laboral recordemos que se da la desventaja económica entre patronos y trabajadores. Y en algún momento dado el trabajador puede verse sometido a presiones de parte de los patronos. No digo que así suceda siempre, pero puede suceder. Puede suceder en una o en ambas vías y por esa razón no es permitido que haya renuncia al pago de prestaciones irrenunciables. Por eso es que en aquellos contratos de carácter que tratan de reglamentar una relación extralaboral, como lo son los contratos 029, 183, en eso, y muchos otros renglones presupuestarios, ahí la cláusula que diga que por dicha relación el trabajador no devengará ninguna prestación de carácter laboral, esa es una estipulación nula de pleno derecho, porque está tergiversando la normativa laboral. Cuando se declara la existencia de la relación laboral, obviamente esas son las partes nulas de esos contratos, porque no de por sí se declara nulo todo el instrumento, porque si lo declarásemos nulo, dejaría de surtir algún efecto. Y obviamente, si estamos declarando una relación laboral amparados en lo que dice, porque se establece ahí que devengaba mensualmente una cantidad dineraria que tenía determinadas obligaciones, porque en esos contratos aparecen cuestiones de obligaciones para el trabajador, que aunque no lo reconozcan como tal en esos contratos, pues obviamente es una relación laboral que se determina y se determinan de esos algunos elementos de la relación laboral. Entonces, por eso es que no se declara la nulidad total del documento, del instrumento, sino de la forma en cómo se hizo la contratación en sí. El artículo 12 del Código de Trabajo establece que son nulas de pleno derecho y no obligan a los contratantes todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución de la República, el Código de Trabajo, sus reglamentos y demás leyes y disposiciones de trabajo o de previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un reglamento interior de trabajo, un contrato de trabajo u otro pacto o convenio cualquiera. Habla acá, o se refiere acá a los reglamentos interiores de trabajo, menos aún podrá modificarse algún derecho, tergiversarse o anularse, porque recordemos que el reglamento interior de trabajo es elaborado y puesto en vigencia con autorización del Ministerio de Trabajo por el mismo patrono. Entonces no pueden a través de un reglamento. Y menos, si imagínense, menos se puede por intermedio del contrato en donde firman ambas partes, menos por un convenio o pacto colectivo en donde existe, se supone, un grupo organizado
para poder firmar esto, aun cuando apareciera ahí, no tiene validez, es nulo, no es aplicable. Acá no es necesario que haya primeramente una sentencia judicial que diga que esa cláusula es nula para poder después demandar la existencia de una relación laboral. No lo es. Al igual entonces, regresando a las prestaciones irrenunciables dentro de un convenio o un arreglo, no se puede cambiar de ninguna manera. Aunque ahí lo dijera, no puede aprobarse. Entonces, recordemos esos extremos. Necesita, y por eso es que se necesita la aprobación del juez cuando es judicial o del ente administrativo cuando es extrajudicial. Por ejemplo, los convenios que se hacen en la Inspección General de Trabajo deben de ser aprobados por el inspector o subinspector de trabajo, general de trabajo, para que surta los efectos de un título ejecutivo. ¿Qué implica esa aprobación? Esa aprobación no es una simple cuestión de trámite por medio de la cual se dice se aprueba. No es una cuestión simple de trámite en donde se dice si no se cumple se constituye en título ejecutivo. No. Es porque hay que establecer si se está dando garantía a las prestaciones mínimas irrenunciables, si no es contrario al orden público, si no violenta en ninguna norma de carácter interna ni internacional. Es decir, dar la garantía exacta. No es una simple aprobación. De igual manera, es lo que debe velar la Inspección General de Trabajo cuando se hace en dicha instancia. Y un aspecto muy importante es que aunque esa resolución que aprueba un convenio no diga que constituye título ejecutivo, eso no lo hace un título ineficaz. Porque esa es una simple frase. Es que lo que realmente califica como un título ejecutivo es, más adelante lo vamos a ver en la ejecución, voy a adelantarles un poco, que contenga cantidad de dinero líquida y exigible y de plazo vencido. Y obviamente dentro del instrumento debe existir una persona obligada y una persona beneficiaria, un monto a pagar, por eso dice cantidad de dinero líquida y exigible, ¿sí? Y plazo vencido, que ya se haya vencido la obligación, porque si la obligación no se ha vencido, si digamos, se hizo un convenio en donde se estableció que van a hacer 2 pagos, un pago para el 12 de octubre, que fue el día de hoy, digamos digamos que fue el 12 de octubre, o el 13 o el 14 de octubre, que sería el día de hoy 14. Entonces, y el próximo pago está para el 14 de noviembre, es decir, un mes después, no puede en alguna manera constituir ese documento, presentarlo en este momento como título ejecutivo, porque no ha vencido el plazo. Y si ese documento no conteniera una cantidad específica, tampoco puede ser título ejecutivo. Entonces, son circunstancias, no necesariamente tiene que decir título ejecutivo. O necesariamente tendrá que decirse cuando se aprueba, el presente documento constituye título ejecutivo. Porque como les indiqué, lo que califica como tal es que efectivamente se den esas circunstancias. Por ello es que les decía, no, si el día de hoy, 14 de octubre, le presentan una demanda ejecutiva en donde se dice que precisamente hace 2 días, 12 de octubre, se hizo un primer pago conforme a ese convenio y el próximo pago está para el 14 de noviembre, pero que derivado de la necesidad del trabajador se ve en la necesidad de ejecutar para que le paguen más pronto. No, ahí no se puede configurar el título ejecutivo. Aunque sí es título ejecutivo, cuando llegado el 14 de noviembre de un mes, digamos, no se cumplió con esa obligación. Entonces, ahí a partir de ahí es título ejecutivo. Tiene todas las características hasta ese momento, pero antes no. Aunque por eso les digo, no necesariamente es porque diga que será título ejecutivo, no necesariamente porque se indique ahí que es título ejecutivo, va a ser título ejecutivo. ¿Cómo puede ser la conciliación? Total, parcial, extrajudicial o judicial. Total, cuando la totalidad de las reclamaciones cubre la aceptación de ambas partes para resolver el conflicto. Parcial,
cuando hay un avenimiento de las partes en una parte de lo reclamado. Y pues se decide que en cuanto a lo demás va a continuar. Extrajudicial, cuando se hace fuera de la sede judicial. Es decir, cuando no hay intervención del juez. Y judicial, obviamente, cuando se hace dentro de un proceso ante el juez, con intervención de este para los efectos de poder ejecutarlo en algún momento dado. Aunque otra de las características de los convenios o de las conciliaciones es que, por ejemplo, puede hacer una conciliación total y que en ese mismo momento se paga. Ahí ya no hay para dónde. Ese documento ya no podrá ser título ejecutivo porque no quedó pendiente nada, ¿verdad? Y mejor aún cuando se hace en efectivo, porque aquí hay una cuestión muy importante. Si se hiciera en ese momento, pero mediante cheque, para poder tener por concluido el proceso, para poder desistirlo, debe de tenerse la certeza de que ese cheque fue efectivamente cobrado por la parte actora. ¿Por qué? Porque hay que garantizar sus derechos. Y usted podrá decir, sí, pero si no tiene fondos, pues podría irse por la vía penal, una estafa mediante cheque. Pero eso implicaría poner al trabajador en la necesidad de plantear una querella ante el tribunal que conoce de delitos de acción privada, porque en primer lugar la estafa mediante cheque es un delito de acción privada que tendría que promoverse una querella, que tendría que asesorarse de un abogado, que tendría que pagarle honorarios. Entonces, hay que analizar todas esas consecuencias que pudiera llevar. Por ello, es que entonces no se podría aceptar el desistimiento en ese mismo momento, aunque se pague la totalidad, pero si es con cheque no se puede. Ahora, si es en efectivo, definitivamente, aunque la parte demandada, de actora, perdón, no dijera nada en relación a ello, se estableció fehacientemente y personalmente por parte del juez que se dio efectivo cumplimiento, allí mismo puede dar por terminado el proceso, por finalizado. ¿Por qué? Porque se dio cumplimiento a la obligación que en ese momento se contrajo. Pero si es necesario, en garantía de los derechos de un trabajador, si el pago se hace mediante cheque, hasta que se haga efectivo, poder plantear el desistimiento respectivo. La prueba. ¿Qué son las pruebas? Son una verificación de las proposiciones que los litigantes formulan en un juicio. Por lo tanto, la prueba es el medio de crear la convicción del juez. Efectivamente, ¿cómo se convence al juez de la procedencia de la demanda? ¿Cómo se convence al juez la improcedencia de esa demanda? ¿Cómo se convence de que al actor le corresponde el pago de las prestaciones que reclama? ¿Cómo se convence de la existencia o no de un despido injustificado? ¿Cómo se convence de la existencia del derecho de la parte actora a ser reinstalada? ¿Cómo se convence al juez de la procedencia o no de la anulación de un procedimiento administrativo disciplinario o de la sanción impuesta? Por medio de la prueba. La prueba es el instrumento corporal o material que esa apreciación sensible constituye para el juez la fuente donde se obtienen los motivos o razones para convencerse sobre la verdad. Alguien decía por ahí la verdad verdadera, ¿verdad? Porque ese es el objetivo de un juicio, buscar la verdad. Entonces se van a probar los hechos alegados por las partes mediante la prueba. El derecho sabemos que no es objeto de prueba, salvo que se alegue la procedencia o la aplicación de un derecho extranjero y el derecho consuetudinario, que son dos cuestiones muy, muy apartes. Pero en sí, todo lo que podamos decir como hechos, tenemos que demostrarlo, tenemos que probarlo. El derecho consuetudinario, con lo que se denomina un peritaje cultural para establecer la existencia de esas cuestiones que son por costumbre. Pero ese es un tema muy, muy, muy aparte. En la mayoría de casos no podemos considerar la aplicación de derecho extranjero o el derecho consuetudinario. En la mayoría de casos hay que demostrar hechos existentes en una realidad que existió en una relación laboral, obrero-patronal, en esas relaciones trabajador-patrono, incumplimiento o no de sus deberes, de sus derechos, de sus obligaciones. Las pruebas, en la normativa,
y según el procedimiento deben de recibirse o deben de presentarse y recibirse en la primera audiencia. Si en esa audiencia no fuere factible poder recibir todas esas pruebas, ya vimos que se señala una nueva en un plazo no mayor de 15 días que se cuentan a partir de esa primera comparecencia. Si por alguna circunstancia no pudiera recabarse toda esa prueba, en esa segunda audiencia hay una extraordinaria que se señala dentro de un plazo de 8 días contados a partir de esa segunda comparecencia. Pero en la medida de lo posible hay que tratar de diligenciar toda la prueba posible en la primera audiencia. Toda aquella prueba que pueda recabarse en esa primera audiencia, hay que hacerlo por el principio de celeridad, economía, procesal, concentración. ¿Por qué? Porque la concentración implica que en la menor cantidad de actos pueda diligenciarse la mayor cantidad. La sencillez, de igual manera, la economía procesal ante todo y ante todo bajo las circunstancias de las agendas cargadas es menester que pudiera recabarse. Obviamente, sin perjuicio de la realización de otras audiencias. Pero en este caso, si no hay circunstancia legal para suspender, hay que recabar toda la prueba posible, salvo el caso, por ejemplo, de que haya en la contestación de demanda confesión judicial del actor y no quiera renunciar al apercibimiento que debe de hacérsele o a la confesión sin posiciones o se haya requerido exhibición de documentos por el actor y no los lleve, pues pruebas que definitivamente no pueden recabarse si la parte actora no lleva esos documentos, si la parte actora no quiere prestar confesión judicial o reconocer documentos o prestar confesión sin posiciones. ¿Por qué? Porque en cuanto a la confesión judicial se establece que ha de apercibirse, al igual que en el caso del reconocimiento de documentos en cuanto a contenido o firma o ambos, en cuanto a la confesión sin posiciones, en cuanto a la exhibición de documentos. Debe de haber un apercibimiento para poder diligenciarla. Apercibimientos que le corresponden exclusivamente a la parte actora y a los cuales puede renunciar si así le conviene. Porque muchas veces se alega que como la ley establece que ha de citarse a la parte actora bajo apercibimiento para prestar confesión judicial, aunque el trabajador renuncie a ese apercibimiento, no puede recabarse en la audiencia. Eso no es cierto, porque nadie puede defender un derecho que no le corresponde. A la parte demandada no le corresponde alegar nada que es a la parte actora a quien le puede afectar. Porque a quien le puede afectar que no se le haga el apercibimiento es a la parte actora. Porque en el caso de la confesión judicial es el apercibimiento de que se le tendrá por confeso en las posiciones que presentare la parte demandada. En el caso de que ha sido la parte demandada la que haya ofrecido. En el caso de la confesión sin posiciones, que consistiría en la ratificación de la demanda, el apercibimiento consiste en que bajo apercibimiento que se tendrá por ratificada la demanda. En el caso del reconocimiento de documentos en cuanto a firma y contenido o ambas o una sola, el apercibimiento se le apercibe que si deja de comparecer en forma personal y sin causa justificada, se tendrá por reconocido el documento en su contenido y en su firma, si fuera el caso que se haya pedido de las dos. Por eso ahí es claro, es necesario que sea claro el reconocimiento de documentos sobre qué se pide, si solo sobre la firma, si solo sobre el contenido o ambos. Entonces el apercibimiento debe de ir encaminado en ese sentido. En el caso de la exhibición de documentos, el apercibimiento es que en el caso de la parte actora, que en caso deje de presentarlos, pues se tendrá por cierto lo que puede argumentar la contraparte. Acá hay una cuestión muy importante, porque en el caso de la valoración de la prueba de exhibición de documentos por la parte actora, hay que concatenarla con todo el caudal probatorio, porque puede ser que el actor haya dicho en su demanda que fue despedido sin causa justificada en forma directa. Entonces viene el patrono y le requiere
que exhiba el documento por medio del cual se le dio por despedido con causa justificada, sin causa justificada y en forma directa. Obviamente, si el trabajador dijo en su demanda que fue despedido en esa forma y que fue despedido en forma verbal, no va a existir ese documento. Entonces, esa lógica nos lleva a comprender que no va a existir y que entonces no va a poder tener un valor en contra del trabajador, porque a quien le corresponde demostrar la existencia del despido justificado es a la parte patronal, pero no puede valerse de un medio de prueba que debe de presentar el actor bajo el argumento que si no lo presenta se tendrá por cierto que fue despedido justificadamente, porque entonces nos vamos a la pertinencia de la prueba. ¿Cómo demuestro yo que despedí justificadamente a un trabajador? Bueno, está el expediente administrativo disciplinario. Mire, en el primer folio está los cargos que se le realizaron, en el segundo está, por decirles algo, el plazo que se le concedió para poder evacuar una audiencia, está la evacuación de la audiencia, está la resolución por medio de la cual se le despidió, está el fundamento legal que se tomó en cuenta para despedirlo, para imponerle la sanción del despido, porque encuadraban los hechos en las causales y en las faltas que estaban contempladas en la reglamentación existente o en el Código de Trabajo, si en él se hubiesen basado y no existiera otra reglamentación. Pero hoy por hoy, la mayoría de patronos ya tienen su reglamento interior de trabajo, en donde aparte de lo que contiene el Código de Trabajo, están otras faltas que se han considerado como tal y que han sido avaladas por la Inspección General del Trabajo con sus respectivas sanciones y un procedimiento que hay que agotar. Esa es la prueba pertinente para demostrar el despido injustificado, pero exigir la exhibición al trabajador de un documento que sabemos que no existe, esa no es prueba pertinente, digamos, aunque podría tenerla al trabajador, la podría presentar, pero no es la prueba pertinente para demostrar la justificación del despido. Porque ¿qué demostraría en todo caso que el trabajador presente la nota en donde dice que se le despidió con causa justa y en forma directa? Lo que demostraría únicamente que fue despedido en forma directa, pero la causa justa, no porque ahí lo diga, es justa. No, hay que buscar la prueba pertinente que demuestre esos extremos. Por eso es necesario el análisis al momento de emitir una sentencia de la prueba en su conjunto. No se puede demostrar, por ejemplo, que se le pagó las prestaciones con una confesión judicial. No es suficiente. Sí puede dar indicios, pero no es suficiente. O con una declaración testimonial no puede demostrarse que se le pagaron prestaciones. Hay que hacer un análisis en conjunto. Algunas de esas pruebas en su conjunto pueda darnos algo, pero por sí solas muchas de ellas no son suficientes. ¿Sí? No hay una idoneidad, no hay el 100% de certeza de que las mismas son útiles para poder establecer la existencia o la probancia de un hecho dentro del proceso. ¿Cómo se da el procedimiento probatorio en materia laboral? El ofrecimiento de la prueba, que son los actos sucesivos necesarios para incorporar la prueba al proceso laboral, se realiza en la demanda, en la contestación de la demanda, en la reconvención, en la oposición de excepciones y en la oposición de excepciones hablamos cuando la parte, digamos, en contra de la que se han opuesto, se opone a las mismas, se ofrece prueba. Es decir, la prueba que no se ofrezca ahí, pues obviamente no se podrá admitir. Entonces, la admisión de la prueba es otra parte del procedimiento probatorio. En este acto procesal, el juez o el tribunal acepta la prueba ofrecida. Este punto de la admisión es importante, porque acá es en donde vamos a establecer si la prueba es pertinente. Es decir, si la que se ofrece tiene que ver con el asunto, y si no, pues se rechaza. Si es en contra de derecho, que no está regulada en la ley o que es obtenida de manera ilícita. Y si es extemporánea, que se presentó fuera de tiempo. Calificados estos tres aspectos, al momento de que el juez admite la prueba, puede rechazarla. Rechazarla implica que no se va a poder diligenciar en primera instancia, ni valorar, obviamente, lo cual podría ocurrir en segunda instancia, pero para que pudiera la parte
a la cual le afecta el rechazo de un medio probatorio, proponer su diligenciamiento de segunda instancia, hay un presupuesto procesal muy importante que debe de existir. Y esto es lo que se llama protestar el rechazo o la inadmisibilidad de la prueba, conforme el artículo 344 y 356 del Código de Trabajo. Porque un aspecto importante es que muchas veces se van al Código Procesal Civil y Mercantil para fundamentar la protesta. Y la protesta la encontramos en el artículo 356 del Código de Trabajo. En el 344 encontramos las razones por las cuales se puede rechazar un medio de prueba. Y en el 356 el camino jurídico a seguir para manifestar su inconformidad con el rechazo de la prueba. La única forma de manifestar la inconformidad es mediante la protesta. No puede plantear una nulidad, es la protesta. No puede plantear revocatoria de ninguna manera, es la protesta. ¿Por qué? Porque va a existir la posibilidad de que en segunda instancia, si la sala jurisdiccional lo considera y considera que eran medios probatorios que debían de haberse diligenciado, pues lo hará de alguna manera. Por eso es que hay que calificar la pertinencia, la legalidad y la temporalidad al momento de proponer, de admitir la prueba. Porque muchas veces pudiera ser que estamos ofreciendo prueba para fortalecer lo dicho en la demanda, cuando ya se ha contestado la demanda. Allí es extemporánea. Porque puede ser que yo estoy pretendiendo demostrar hechos que planteé en mi demanda, en mi reconvención, en mi contestación de demanda, en la interposición de excepciones o en la oposición de las excepciones, hechos que no tienen ninguna relación con la prueba. Entonces, hay que ser minucioso, hay que ser muy acucioso en determinar qué medios de prueba. Y esto ocurre no solamente en materia laboral, eso lo encontramos en todas las ramas del derecho. Recordemos en materia penal, cuando se da la fase del ofrecimiento de la prueba, el juez de garantías, el juez contralor, establece y determina qué prueba le va a servir al tribunal para emitir su fallo. Y desechará la prueba que no va a servir. La prueba abundante, por ejemplo, en materia penal, que puede rechazarse. Pero acá tenemos estos tres parámetros para poder rechazar prueba. La impertinente, ¿verdad? Que ya vimos que es la contraderecho o ilegal y la extemporánea. Estos son tres parámetros que sirven para rechazar la admisión de un medio probatorio. Y como vimos, el camino a seguir es la protesta de la inadmisibilidad o rechazo del medio probatorio, de lo cual debe de dejarse constancia para que cuando sea solicitado en la sala determine si efectivamente se hizo la protesta respectiva. Si no se hizo la protesta, no va a poder pedir el diligenciamiento en segunda instancia. ¿Qué es el diligenciamiento de la prueba? Es el conjunto de actos procesales que se realizan para incorporar al expediente o al proceso los elementos de convicción, que no son más que las pruebas que proponen las partes. Acá encontramos lo que les indicaba, que cuando se deniegue la recepción de la prueba, los litigantes tienen derecho a protestar esa inadmisibilidad o rechazo y solicitar en segunda instancia que se recepcione. Del diligenciamiento nos vamos a la valoración que se da en el acto de emisión de la sentencia y es en donde el juzgador analiza toda la prueba, le da el valor correspondiente a efecto de tomarlo en cuenta para el momento de emitir la parte declarativa de la sentencia. En el cuerpo de la sentencia, en los considerandos, dejamos establecido cuáles son las pretensiones de la parte actora, cuáles fueron los hechos controvertidos, cuál fue la postura procesal asumida por la parte demandada, prueba que se ofreció, prueba que se diligenció, y la argumentación y fundamentación al momento de valorar la prueba. ¿Para qué? Para que entonces, en el por tanto, que lo constituirá la conclusión de esa sentencia, se pueda establecer qué quedó demostrado y qué no quedó demostrado, a quién le asiste el derecho y a quién no le asiste el derecho. Entonces encontramos que
tenemos el ofrecimiento en las etapas que ya vimos, la proposición que para muchos no se da en el proceso laboral, sino que de una vez caemos al diligenciamiento, porque en audiencia oral laboral no se requeriría en todo caso el excesivo formalismo, porque eso llevaría más tiempo de decir qué medio de prueba ofrece. Si ya está plasmada en la demanda de contestación, ¿qué medios se ofrecieron? A criterio muy personal, considero que volver a individualizar cada medio de prueba para tenerlos propuestos en la audiencia, eso va o contraría el principio de sencillez y economía y celeridad procesal, porque se está utilizando tiempo en algo que ya tenemos conocimiento que ofreció la parte actora y la parte demandada. Si la parte actora ratificó su demanda sin modificar, sin ampliar y sin desistir de un medio probatorio, significa que esos son los medios probatorios que vamos a diligenciar. No hay necesidad de que los vuelva a repetir, pero respeto cualquier criterio que implique que se haga de esa manera. A mi criterio personal, violentaría esos principios, pero puede ser que para alguien más no. Asimismo, la prueba que ofreció la parte contraria en su contestación de demanda, si ya no dijo nada en cuanto a que, mire, mejor renuncio, de una vez nos vamos al diligenciamiento. Precisamente por esos principios procesales que informan el derecho del trabajo. No podemos nosotros pretender que hasta ese momento alguna de las partes diga, voy a desistir de un medio de prueba, que es la figura procesal, que debe de utilizarse, como vimos en las preguntas que hicieron, porque no es la renuncia conforme al artículo 19 de la ley del organismo judicial, sino el desistimiento conforme al artículo 582 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, tenemos que tener bien presente que dentro del ramo laboral, la fase de la proposición no se da muy frecuentemente. Es suficiente con que se haya dado el ofrecimiento, el diligenciamiento y la valoración, porque obviamente si no están ofrecidas, no podrán diligenciarse, y si no se diligenciaron, no podrán valorarse. La proposición es un momento procesal de la prueba que no necesariamente se da en materia laboral. En sí, podemos encontrar que en el Código de Trabajo no están plenamente definidos los medios probatorios en su totalidad. Entonces acudimos al Código Procesal Civil y Mercantil, ya que ahí no contraría los principios del derecho laboral en cuanto a los tipos de prueba que se puedan diligenciar. No es contraria a ninguna norma preceptiva o prohibitiva del Código de Trabajo. En esa virtud, es de aplicación supletoria conforme al artículo 326 del mismo cuerpo legal. Y los medios de prueba que se puedan ofrecer y diligenciar en el juicio ordinario laboral son los de confesión, el de confesión judicial, que el Código Procesal Civil y Mercantil lo denomina declaración de las partes. La prueba documental, que está nominada de igual manera en ambas partes, en ambos instrumentos legales, la prueba testimonial de igual manera, el dictamen de expertos, la inspección ocular en materia laboral o reconocimiento judicial en materia civil. Es importante que por cuestiones meramente de conocimiento del derecho laboral podamos nominar la inspección ocular en materia laboral y reconocimiento judicial en materia civil. Aunque ello obviamente sería un excesivo formalismo que por indicar que es reconocimiento judicial se vaya a rechazar un medio de prueba. Recordemos, y aquí nos vamos al punto exacto de las razones por las cuales no se diligencia una prueba. Pero en este caso también recordemos que el ofrecimiento de la prueba debe de ir de la mano de un ofrecimiento en términos claros y precisos. En el caso del reconocimiento judicial o de la inspección ocular, del dictamen de expertos, de la confesión judicial, de la declaración testimonial, son por medios de prueba muy, muy importantes que los detallemos debidamente. La confesión judicial, por mucho que se quiera, no se va a diligenciar si no se presentó el pliego de posiciones o la aplica y no está la parte que la ofreció
en la audiencia para dirigir las posiciones en forma oral. Entonces, por más que se quiera, no se va a realizar. Y lo mismo sucede en el caso de los testigos. Si, por ejemplo, llegaron los testigos, pero no llegó la parte que los propuso y nunca presentó el interrogatorio y tampoco está para dirigirlo en forma oral, no se va a poder diligenciar. O aunque haya presentado el interrogatorio, o no lo haya presentado y esté presente, pero los testigos no llegaron, no se va a poder diligenciar. En el dictamen de expertos, por ejemplo, debe de proponerse los puntos sobre los cuales ha de versar. Quien propone la prueba de una vez debe de indicar qué puntos propone y cuál es el experto que propone. Pero por más que se quiera, si no se propuso expertos, si no se propusieron puntos, o uno de los dos, no se va a poder diligenciar. En el dictamen de expertos es importante más aún cuando existe la obligación de que la contraparte se manifieste y proponga a su experto. Aquí sí tiene que proponer su experto, es una obligación de la contraparte. Pero por más, si no lo presenta, no se va a poder diligenciar en medio del prueba. Entonces, aquí vemos otras razones por las cuales no se va a poder diligenciar. No es que se vaya a rechazar, no se puede diligenciar por esas circunstancias especiales no imputables al juzgado ni al tribunal, sino a las partes. El tema de la inspección ocular o reconocimiento judicial debe de indicarse exactamente sobre qué se va a hacer, es decir, personas, lugares o cosas. Primero, indicar si es una persona, si es un lugar, si es una cosa. Y en segundo lugar, cuáles son los puntos sobre los cuales ha de versar. ¿En dónde está ubicada la persona, el lugar o la cosa? Son cuestiones muy trascendentales, muy importantes, porque si no se presentan, entonces son cuestiones que, no, como indiqué, no imputables al órgano jurisdiccional y obviamente son cuestiones que se salen de la posibilidad de que el juez vaya a diligenciarlos si no se han presentado los puntos especiales que requiere cada uno de estos medios probatorios. Y dentro de las presunciones, pues encontramos las presunciones legales y humanas, ¿verdad? Las legales, las que se determinan de la misma ley, y las humanas, las que determina el juez con su convicción ya realizada de todo el caudal probatorio. Entonces encontramos estos medios de prueba en términos generales, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros diligenciar oportunamente? Traje a colación esta parte del dictamen de expertos porque acá se requiere de un experto o un perito, que no es más que un técnico que va a auxiliar al juez para constatar los hechos y determinar las causas y efectos cuando existe una imposibilidad física o se requieren conocimientos especiales en la materia. Es decir, cuando existe una imposibilidad física del juez de conocimiento de algunas cuestiones muy especiales que deban de darse. Por ejemplo, el juez no puede ser que no sea un experto en cuestiones contables porque no es un auditor. Entonces, si hay necesidad de hacer un dictamen de expertos sobre libros de contabilidad, hay que llevar a un experto de esa naturaleza. Entonces, ahí hay una imposibilidad ciertamente física para poder llevar a cabo diligenciar este expertaje por parte directamente del juez. Y así, en muchas otras circunstancias. Por ejemplo, en el caso de que se necesite demostrar la existencia de una cuestión física, médico-física, psicológica, psiquiátrica de una persona, y el juez no tiene esos conocimientos, hay que auxiliarse de un experto, de un perito, de un técnico, que tenga conocimientos especiales de la materia. La pericia puede versar sobre datos procesales o circunstancias respecto de las cuales el juez necesita cierta apreciación o enjuiciamiento. Es necesario que se aclare el panorama de algunos aspectos que se dan dentro del desarrollo del proceso laboral. Como indiqué, hay cuestiones de las cuales el juez no tiene conocimiento por su expertise y que es necesario auxiliarse de un tercero que sí lo tenga. Por ejemplo, para determinar la veracidad o la legitimidad de una firma o de una impresión digital, pues existen expertos especiales. No puede el juez venir y decir,
esa firma sí es legítima, esa impresión digital sí es de tal persona. No se necesita un estudio específico. Por eso es que versa sobre datos procesales, porque hay una cuestión ya dentro del proceso que debe ser objeto de un expertise para poder tener cierta apreciación al momento de emitir la sentencia. Se dice que las facultades de los peritos son amplias por la naturaleza técnica que tienen, pero deben de sujetarse a los puntos que se han fijado por el juez. No pueden salirse de esos puntos. Los puntos que se fijan por parte del juez tampoco son antojadizos, sino que son producto de los que las partes han propuesto, producto del análisis que se ha hecho para determinar qué va a ser útil de ese expertaje para llevarlo a conocimiento del perito o del experto y que éste a su vez cumpla con indicar cada uno de esos puntos atendiendo a lo que se le está requiriendo. El artículo 352 del Código de Trabajo, en el caso del dictamen de expertos, establece claramente cuál es el procedimiento para diligenciar este medio de prueba. Por eso es que este medio de prueba no puede diligenciarse en la primera audiencia y es de los medios de prueba que no van a poder tener una conclusión, digamos, el día de la primera audiencia. La parte que haga la proposición del dictamen de expertos debe de indicar los puntos sobre los que ha de versar el peritaje y designará su propio experto. Hoy por hoy y desde hace mucho tiempo se ha venido proponiendo u ofreciendo como peritos o expertos a los del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Sin embargo, de un tiempo para acá, dicho ente ha emitido un arancel. Antes los servicios eran gratuitos para la justicia laboral. Hoy por hoy existe ese arancel y en base a ese arancel van a pagar. En materia penal es el único ramo en donde no están cobrando según el arancel, pero en este caso, si se propone el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, si ellos lo tienen, lo que va a suceder es de que van a emitir el cobro respectivo, y lo cual se solicita lo hagan indicando el monto antes de que se proceda al expertaje para que la parte actora o quien proponga el experto de esa institución defina si puede pagar o no. El problema que se da con estos expertos que se piden del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y que ahora se paga es que muchas veces el actor no tiene el suficiente poder económico para poder sufragar esos gastos. Entonces acá se cierra hasta cierto punto, y esto es consideración muy personal, una posibilidad de justicia para la parte más débil en la relación de trabajo, que es el trabajador. Porque si él no tiene para demostrar que esa firma que está estampada en un documento no es de él, para demostrar que una impresión digital o dactilar que está en un documento no es de él, entonces no va a poder hacer ese planteamiento de impugnación de documento porque no tiene la capacidad económica para ello. Entonces no va a tener tampoco para pagar un experto privado, porque de seguro pues le va a salir un tanto más caro. Pero ese es un aspecto que a mi parecer muy personal deviene en la negación o en la violación de derechos y deja esta normativa, por un lado, la tutelaridad en favor del trabajador, porque debiera de prestar, siendo un ente estatal, debiera de prestar servicios gratuitos a la administración de justicia en general y no solamente en materia penal. Sin embargo, como les digo, es una apreciación muy personal y que la ley así lo contempla en cuanto a estos aspectos y entonces tendría que ser sujeto de una impugnación de la normativa para poder establecer si existe o no realmente para el ente encargado de la constitucionalidad de las leyes violación a un derecho humano de un trabajador o incluso en materia de familia un derecho humano de una madre, de un hijo. Son cuestiones que tendrían que ser impugnadas. No puede en este momento decirse no se aplica y ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses incumplir con esa normativa mientras esté vigente, porque es parte de su normativa interna.
Entonces, una vez se haya hecho la proposición del dictamen de expertos, debe de indicarse los puntos, se procederá a dar la audiencia respectiva a la parte, a la contraparte, en este caso si es la parte demandada, a la parte actora, y si es la parte actora, a la parte demandada, 2 días para que evacúe, y este plazo se cuenta a partir de la comparecencia de las partes, ello con el objetivo de que manifieste su punto de vista sobre el temario y designe su propio experto. ¿Qué significa que se manifieste su punto de vista sobre el temario? Es decir, si está de acuerdo con esos puntos o proponer algunos diferentes o diferir en cuanto a algunos en especial. Pero después de esto, el juez será el que define los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Es decir, atendiendo a las circunstancias que ya les indiqué anteriormente en cuanto a la pertinencia de cada uno de los puntos y la utilidad ante todo que va a darse para el proceso, no para una parte en específico, sino para el proceso, que es lo que se pretende demostrar. Y una vez se hayan fijado los puntos, el dictamen de expertos deberá de rendirse en la audiencia más próxima en forma oral o por escrito, y solo en el caso de que los expertos no estén de acuerdo, nombrará un tercer experto para que rinda su dictamen en la audiencia más próxima o en su caso en auto para mejor proveer. Es decir, el dictamen podrá rendirse en forma oral en una audiencia o por escrito en esa misma audiencia o por escrito incluso presentarlo fuera de una audiencia en el plazo que se le fije para los efectos de poder tener ese expertaje y poder valorarlo. Pero aquí se da la cuestión de que si ambos expertos están en contravención, uno dice una cosa que contraviene la otra. Por ejemplo, digamos que se ha planteado el dictamen de expertos para los efectos de establecer si una firma es o no de una persona determinada, y entonces un experto dice, esta firma sí es de esta persona, y el otro experto dice, esta firma no pertenece a esa persona. En esa virtud o en esa consecuencia o ante esa circunstancia, más bien dicho, se deberá de nombrar un tercero por parte del juez. Entonces, este tercero deberá de rendir de igual manera su informe en forma oral o por escrito si todavía hay alguna audiencia para recabar prueba o en auto para mejor proveer. Así lo establece el artículo 352 del Código de Trabajo. Si se agotó las audiencias de recepción de prueba, ya no hay más prueba, y porque solo esto se está esperando, entonces se traería a la vista en auto para mejor proveer, para poder diligenciarlo de esa manera y entonces entrar a valorarlo en la sentencia. Pero básicamente será ese tercero para definir el partido, como se dice comúnmente. Están 0-0 o 1-1 o 2-2 y este experto tercero va a definir ese partido. Porque dependiendo de lo que él diga, podrá coincidir con uno de los dos, pero no va a poder coincidir con los dos. Tendrá que coincidir con uno y por ello es que es el tercero en discordia. Entonces, tomemos en consideración que esta es una prueba muy especial por el procedimiento que lleva, por los que intervienen dentro de la misma, por la forma en cómo deberá de rendirse el informe, lo que ha de contener la calificación previa que se da a los puntos específicos sobre los cuales ha de versar. Entonces, en cuanto a lo del día de hoy, con este punto vamos a concluir para dar lugar, doctor, a las preguntas, si las hay, para que las escriban y para que el día de mañana, jueves, podamos responderlas en la medida de lo posible y dar continuidad a las a la disertación, perdón, del diplomado. Así es de que para mí fue un gusto en esta noche poder estar con ustedes. Los espero el día de mañana y espero que de alguna manera se contribuya al aprendizaje de cada uno. De igual manera,
se da el aprendizaje de doble vía. Las preguntas son importantes todas y de alguna manera creo que todos, quizá algunos no se animan a preguntar, otros sí. Pues anímense, si tienen alguna duda y se les puede responder, se va a hacer. Y de igual manera es importante que se haga sobre los temas que estamos viendo. Y repito y reitero, vamos a tener una clase sobre sentencias de la Corte de Constitucionalidad que nos van a servir mucho para el desarrollo y ya sea que usted esté como asesor de la parte actora, como asesor de la parte demandada, o de repente que vaya a servir en alguna manera para emitir alguna resolución, para pedir la emisión de alguna resolución en algunos términos muy especiales. La jurisprudencia ha sido básica en la administración de justicia laboral, como en todos los ámbitos, pero en materia laboral existe abundante jurisprudencia en muchos temas que en muchas ocasiones se desconocen porque no hay una publicación a través de la cual se haga llegar a todas las partes. Y para el estudiante, pues le servirá para aclarar muchos panoramas, para poder defender un examen privado o defender una tesis, que es importante el aprendizaje y tener la certeza de lo que va a hacer, es lo que debe de ser. Así es de que muy buenas noches y espero de verdad que en alguna manera se contribuya a lo que estamos pretendiendo. Que tengan muy buenas noches. Los dejo para que el doctor pueda dirigir algunas palabras y ustedes poder plantear sus preguntas. Muchas gracias, mi querido amigo. Vamos a habilitar el chat. Muy buenas noches a todos. Vamos a habilitarlo unos 3 minutos con relación para que en la próxima sesión y pueda ampliarnos sus conocimientos el juez Carlos. Vamos a esperar 3 minutos, como les dije. Voy a dejar abierto el chat y ahí damos por terminado. Y ya el día de mañana pues se estarán contestando estas preguntas. Muchas gracias. Que pasen una feliz noche.